¿Cuál es la relación entre el Mercosur y la enseñanza de lenguas extranjeras? En las escuelas secundarias de Argentina y Brasil, y según sus leyes educativas, se debe enseñar por lo menos una lengua extranjera y se recomienda la enseñanza de otras lenguas extranjeras. Cuando se enseña una única lengua extranjera, esta suele ser el inglés. Sin embargo, en América Latina, las lenguas mayoritarias son el portugués y el español. Y un dato importante es que en el Mercosur el 80% de la población habla en portugués, dada la gran cantidad de habitantes que presenta Brasil. Estas dos lenguas, en sus variedades latinoamericanas, conviven con lenguas originarias cuyos hablantes han sido diezmados por los procesos de colonización. Aún existen muchas de estas lenguas originarias, como por ejemplo en Brasil hay 186 lenguas originarias, en Argentina 15, en Bolivia 33. Varias de estas lenguas suelen ser compartidas por diferentes países, como es el caso del guaraní, que se habla en el norte de Argentina, en el sur de Brasil, en Paraguay y en Bolivia. Además de estas lenguas originarias, existen también las lenguas producto de migraciones de diferente tipo. Están las migraciones históricas provenientes de Europa y también las provenientes de África, producto del trabajo esclavo. Estas migraciones históricas han afectado la realidad sociolingüística de la región. Y además, actualmente también existen diferentes tipos de migraciones. En esta realidad multilingüe, el inglés no ocupa un lugar central. Su enseñanza en las escuelas se debe a su peso a partir de la globalización y por imponerse en tanto lengua franca o lengua global. Producto de esta globalización, se conformó el Mercado Común del Sur, Mercosur, en 1991 a partir de la firma del Tratado de Asunción. Su objetivo es elaborar una política comercial conjunta para proteger a las economías de los países miembros. El Tratado de Asunción y el Protocolo de Europreto establecían que las lenguas oficiales del Mercosur eran el español y el portugués. Este organismo está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se adhirió en 2012, pero actualmente está en estado de suspensión y Bolivia está en estado de adhesión. Quienes proyectaron el Mercosur vieron la importancia de considerar la dimensión lingüística, cultural y educativa de esta iniciativa. El protocolo de intenciones, firmado por los ministros de Educación de los países fundadores del Mercosur, disponía que la educación tiene un papel fundamental para que esta integración se consolide y se proyecte, que es común el origen cultural de los pueblos latinoamericanos y particularmente el de los estados partes del Mercosur, y agregaba el interés de difundir el aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur, español y portugués, a través de los sistemas educativos. Sin embargo, en los años 90 va a ser el inglés el que va a tener un papel protagónico en las escuelas y el español y el portugués van a empezar a ser enseñados, pero con fines más comerciales y turísticos. Recién, en los años 2000, los gobiernos de Argentina y Brasil van a sancionar leyes de oferta obligatoria del español y del portugués. Primero, en Brasil, se sanciona la ley de oferta obligatoria de español y luego en Argentina la ley de oferta obligatoria de portugués. La ley de oferta obligatoria de español en Brasil fue sancionada en 2004 y la ley de oferta obligatoria de portugués en Argentina fue sancionada en 2009.
Ambas leyes disponían la enseñanza del portugués y del español de forma optativa para el alumno, pero las escuelas debían ofrecer estos idiomas obligatoriamente. La ley de español en Brasil tuvo mayor repercusión que la ley de portugués en Argentina, ya que en Brasil se elaboraron orientaciones curriculares específicas para la enseñanza de español y además el español pasó a formar parte como disciplina del Programa Nacional del Libro Didáctico. Este programa consistía en la elaboración de libros para enseñar el español a brasileños. En cambio, en Argentina, la ley de portugués no tuvo este tipo de programas, solo fue la provincia del Chaco la única que la implementó como ley provincial. ¿Cómo se enseñan estas lenguas? Plantear la enseñanza del español y del portugués para la integración regional nos lleva a cuestionarnos de qué forma enseñarlas en las escuelas. Al tratarse de dos lenguas heredadas de la colonización y por esta razón presente en diferentes países, hay que ver qué variedad enseñar y con qué objetivos enseñarlas. En Brasil, a pesar de estar rodeado de países hispanohablantes, la variedad que más prestigio tiene es la variedad peninsular, la variedad de España. Esta ideología lingüística de privilegiar una variedad en función de ser la variedad donde se origina la lengua es muy común, pero además fue reforzada por la presencia del Instituto Cervantes y de la Consejería de España en Brasil. Esta presencia hizo mucho hincapié para que se implemente la ley de español. Con el Instituto Cervantes, el Ministerio de Educación de Brasil quiso implementar un convenio para formar profesores de español para que den clases en las escuelas brasileñas. Este convenio no se pudo implementar gracias a las movilizaciones de los profesores y de los estudiantes. Bien, a raíz de estas movilizaciones se redactaron las orientaciones curriculares de la enseñanza media que establecían que no se debía privilegiar una variedad por encima de las otras, sino que se debía enseñar todas las variedades y la gran diversidad lingüística y cultural del español. Santos señala, y cito las orientaciones curriculares de Brasil, la existencia de una fuerte tendencia por parte de los brasileños de clasificar el español peninsular como puro, original, clásico, rico, perfecto, más correcto, mientras que la variedad rioplatense, por ejemplo, es vista como derivada, diferente, cargada de particularidades, con mezcla de otras lenguas, con jergas y localismos, más popular. No obstante, señala Santos, es necesario que la escuela actúe en el sentido de evitar dicotomías simplificadoras y reduccionistas y que permita la exposición de los estudiantes a la variedad sin estimular la reproducción de prejuicios. Con esta misma perspectiva, se incluyó el español en el examen nacional de enseñanza media y se elaboraron los manuales de español para el Programa Nacional del Libro Didáctico. Por ejemplo, estos manuales de español presentan una gran cantidad de historietas rioplatenses, de Mafalda, Tute, etc., que permiten mostrar los usos de pronombres propios de esta variedad, como es el voceo o el uso de ustedes en el lugar de vosotros. En cambio, en el caso del portugués en Argentina, ya se asumía que la variedad que tenía que enseñarse era la variedad de Brasil, ya que Portugal nunca tuvo un lugar predilecto de relaciones con Argentina y históricamente los manuales que se usaban en Argentina provenían de Brasil. Los núcleos de aprendizaje prioritarios de lenguas extranjeras son los lineamientos nacionales sobre la implementación de las lenguas extranjeras en Argentina. Estos, a pesar de publicarse 2 años después de la sanción de la ley de portugués, no destacaron el papel particular que debió ocupar esta lengua en los recorridos escolares. A diferencia del español en Brasil, no hubo orientaciones curriculares nacionales específicas para la enseñanza de esta lengua. En las pocas escuelas en donde se incluyó el portugués,
circulaban manuales de portugués que provenían de Brasil y que no respondían a los lineamientos argentinos. Después de los manuales que se elaboraron en Argentina, gran parte tampoco daba cuenta de objetivos formativos de la enseñanza de portugués para la integración regional a estudiantes de secundaria, ya que se centraba en actividades como el turismo y sus objetivos eran más instrumentales. Además, se mostraba a Brasil como una isla, aislado de la región. Si bien se asumía que la variedad de portugués que debía enseñarse era la variedad de Brasil, este se encontraba representado de forma muy homogénea y no se mostraba la diversidad que tiene esta lengua en un país de dimensiones continentales como es Brasil. El enfoque se basaba en enseñar el portugués con el objetivo de hacer turismo o irse de vacaciones a Brasil. Un abordaje de la enseñanza del portugués para la integración regional podría basarse en los diferentes textos que disponen las TICs para formar ciudadanos conscientes de la realidad regional que puedan entender periódicos brasileños y mirar películas y documentales que muestren las diferentes realidades de Brasil y de Latinoamérica. Un avance del Ministerio de Educación argentino fue elaborar materiales didácticos de portugués. A diferencia de la mayoría de los manuales, estos materiales incluían una perspectiva que tomaba en cuenta las diferentes variedades de portugués de Brasil e incluía variedades y diferentes textos de los otros países de la lusofonía. ¿Qué pasa actualmente con la enseñanza de estas lenguas en las escuelas? La ley de obligatoriedad de enseñanza de español en Brasil fue anulada por una reforma educativa de 2017 y actualmente la obligatoriedad es la enseñanza del inglés. Sin embargo, el movimiento de resistencia FIC Español, el español se queda, conformado por docentes y estudiantes, logró que se sancionaran leyes de español en diferentes estados de Brasil. En Argentina, la ley de enseñanza de portugués sigue invisibilizada y lamentablemente el Ministerio de Educación no ha elaborado más materiales didácticos para su enseñanza. Tampoco se han tomado medidas que divulguen su enseñanza a nivel nacional. En la plataforma Educar del Ministerio de Educación predominan actividades de inglés y la materia lengua extranjera directamente se la suele denominar inglés. En este video hemos buscado mostrar las tensiones e irregularidades a la hora de implementar la enseñanza del español y del portugués en tanto lenguas mayoritarias de la región. A pesar de los tratados del Mercosur y de las leyes de los gobiernos nacionales, estas lenguas no han podido implementarse de forma estable en los sistemas educativos de Argentina y Brasil. Los avances y retrocesos en la implementación de estas lenguas se leen como una metáfora de las dificultades para implementar proyectos latinoamericanistas.